El mensaje para hoy está titulado Personas en Autoridad. Personas en Autoridad. Y vamos a leer un versículo, Proverbios capítulo 21, el primer versículo, pero quiero leerlo en otra versión, Nueva Traducción Viviente en español, Nueva Versión Transformadora en portugués. Proverbios 21:1 dice lo siguiente: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. O coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor, Ele os conduz para onde quer. Hasta aquí la lectura de la palabra de esta tarde. Este versículo, yo no sé si lo han entendido, nos está diciendo que el corazón de la persona que está en autoridad es guiada, es dirigida por Dios. Dios es aquel que dirige el corazón de esa persona, así como dirige el curso de un río. Vamos a leerlo en otra versión, Nueva Versión Internacional. Una vez más, Proverbios 21:1. Dice: en las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, Ele o dirige por onde quer. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿será de que tu Dios es grande? ¿Será de que el Dios en el cual tú crees es poderoso? ¿Será de que tu Dios está en el control de tu vida? Y esta pregunta, sabes, es importante porque de eso va a llevarnos a la respuesta a lo que es el tema, el mensaje para esta tarde. Porque el poder de Dios es capaz de poder controlar el corazón de una persona, de tal manera que eso va a afectar toda nuestra vida. Y eso va a estar determinado simplemente por la fe. Que nosotros logremos ver y nosotros logremos creer que Dios es capaz para poder obrar a través de personas que están en autoridad y que no son temerosas de Él. Una vez más les explico. De que nosotros podamos creer por medio de la fe de que Dios es capaz de controlar el corazón de una persona que está puesta en autoridad y que muchas veces esa persona no conoce de Dios, que esa persona no tiene temor de Dios. Fíjense en algunos versículos, hoy día tenemos bastantes versículos. Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Si no te da el tiempo para abrir la Biblia, léelo y después márcalo para que lo leas en casa. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades que hay, dice la Biblia, han sido establecidas, han sido colocadas por Dios mismo. Entonces piensa, ¿qué autoridades hay que están sobre nosotros? Porque, por ejemplo, para los jóvenes, en forma general tal vez, una de las autoridades que Dios ha colocado sobre nosotros son nuestros papás. Las mujeres, la autoridad que Dios ha puesto sobre ustedes es el esposo. Los jefes, los pastores, los líderes bíblicos, los espirituales, los gobernantes. Esas son las autoridades que están sobre cada uno de nosotros. Entonces, pensando en esas personas, sea papá, sea el esposo, sea el jefe, sea el pastor, sea el presidente, los gobernantes, quien sea, te pregunto, ¿tú crees que Dios puede operar a través de ellos? ¿O tú crees que por culpa de esas
autoridades, de esas personas que están sobre nosotros, el plan que Dios tenía para mi vida se frustró. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas? Si tú piensas que por causa de esas autoridades que están sobre mí y que no son buenas, que no hacen lo correcto y lo bueno que Dios tenía preparado para mi vida se ha frustrado, yo quiero que recuerdes esto. Fíjate, Proverbios 21:1, una vez más lo que leímos al comienzo, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora. O coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. El corazón de esa persona que está en autoridad, sea buena o sea mala, es controlada por el Señor. Y tal vez algún joven me puede decir, pero pastor, usted no conoce a mi papá es más terco que una mula. No sé si tiene ese editado en portugués, más teimoso que un mulo. Bueno, al menos en español dice así. O otro puede decir, pero pastor, mi jefe es un sinvergüenza, un sinvergoña. Yo no creo que Dios lo esté controlando. O tal vez tú puedes decir, el presidente de mi país es un dictador. Los diputados hacen lo que quieren. Pues yo no sé si tienes algunos de esos pensamientos. Pero yo quiero recordarte a Faraón. ¿Recuerdas allá a Faraón? La Biblia dice de que Faraón no permitió que la nación de Israel saliese de la esclavitud porque su corazón se endureció. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? Pero te voy a dar 2 versículos, no lo vamos a leer, apúntalo si lo quieres leer después. Éxodo 7:3 y Éxodo 9:12 dice que fue Dios quien endureció el corazón del faraón. Dios endureció el corazón de Faraón para que el pueblo de Israel no salga de la esclavitud que estaba allí en Egipto. Y tal vez la pregunta pudiese ser, ¿pero por qué? Y la respuesta es, porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plano. Dios quería sacar a Israel de Egipto con riquezas, con prosperidad. Y si Dios no endurece el corazón del faraón, el faraón les dice, salgan, váyanse. Y se hubiesen ido los israelitas de Egipto sin nada. Muchos años antes de esto, Dios le había hecho una promesa a Abraham, para él y para toda la descendencia de él, o sea, todo el pueblo de Israel. Fíjate en Génesis 15, versículos 13 y 14. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esa promesa se la había hecho Dios a Abraham. 400 años estarían allí de esclavos en la tierra donde iban a estar allí de esclavos. Entonces yo te pregunto, ¿será de que tú eres capaz de poder creer que el corazón de esa persona que está en autoridad sobre tu vida, llámese jefe, llámese esposo, llámese pastor, llámese presidente o lo que sea, están en las manos de Dios? ¿Puedes creer de que esas vidas están en las manos de Dios? Entonces, el poder que tiene Dios para poder afectar toda nuestra vida va a estar determinada por nuestra fe. Si tú eres capaz de creer o no creer. Porque nuestra fe, al ver que aquellas personas que Dios ha colocado en autoridad, va a ver que las manos de Dios va a estar sobre esa persona.
Va a ver que es Dios quien va a dirigir, quien va a controlar sus vidas en dirección hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Dios ha preparado. Y déjame ilustrarlo, porque a veces palabras no las entendemos muy bien. Déjame ilustrarlo con la vida del Señor Jesucristo. ¿Sabías tú que la vida del Señor Jesús y también de toda la humanidad estaba en manos de Pilatos? La vida del Señor Jesús y también de toda la humanidad estaba en manos de Pilatos, un gobernador romano. Cuando Pilatos lo interroga allí al Señor Jesucristo, ¿sabes qué le dice? Fíjate, Joao capítulo 19. Joao 19, Juan 19, versos 10 y 11. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ni un poder tendrías contra mí si de cima no te fuese dado. Entonces, una vez más, la vida de Jesús y de la humanidad estaba en manos de Pilatos, pero esa autoridad se la había dado Dios mismo. ¿Sabían ustedes que aunque Pilato hubiese querido quitarle la vida al Señor Jesús perdonándolo de la cruz, de la muerte, no lo hubiese podido hacer? ¿Sabes por qué? Porque ya la muerte de Jesús había estado determinada por Dios mucho tiempo antes. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya había determinado que Jesús tenía que venir a esta tierra para morir por tus pecados y por los míos. Así que si Pilatos no hubiese querido mandarlo a la cruz, si Pilatos no hubiese querido condenarlo, no hubiese podido, porque el plan de Dios ya estaba determinado. Porque si Jesús no muere, nosotros no seríamos salvos. Si Jesús no va a la cruz, tú y yo no estaríamos aquí. El plan de Dios se cumple a pesar de las personas que puedan estar en autoridad. Entonces, nadie tiene poder sobre nosotros o sobre nuestras vidas a menos que Dios se lo permita. A menos que Dios se lo permita. Ni sobre tu destino, tus circunstancias. A menos que Dios le dé a esa persona ese derecho. Pero tenemos que creer de que Dios aún así va a operar a través de la vida de esas personas que están en autoridad. Miren, la Biblia también nos muestra que la máxima autoridad es Dios. Amén. Fíjate, 1 Corintios capítulo 11, el versículo 3. 1 Corintios 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Vamos ahora a Romanos, el libro anterior, Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Lo crees? Ese amén no suena. Mira, aunque tú no concordes, aunque tú no estés de acuerdo, aunque tú no hayas votado por ese presidente o por esos diputados, esa persona que está en autoridad fue establecida por Dios. Fue colocada por Dios. La Biblia también nos muestra que el mundo entero, aunque esté, dice la Biblia, bajo el maligno,
encima de Satanás está Dios. Encima de Satanás está Dios. Y a veces la gente con ese razonamiento de que Dios está por encima de todo, aún de Satanás y de todo, mucha gente dice, bueno, entonces Dios es el culpable de todas las desgracias que acontecen en el mundo. Dios es el culpable de tantos terremotos. Dios es el culpable de que tantos niños, tantas crianzas pasen fome, pasen hambre. Dios es el culpable de que tantas personas sean abusadas sexualmente. No, no es así. No es así. Lo que pasa es que Dios estableció leyes que gobiernan el mundo, que gobiernan su creación. Y Satanás las conoce muy bien. Satanás conoce muy bien esas leyes que Dios ha establecido. Y en el momento que la persona, que el ser humano viola esas leyes, no cumple con esas leyes, Satanás tiene el derecho de hacer cumplir las leyes, las consecuencias de no haber cumplido esas leyes. Y por eso todas las desgracias, por eso todos los males que hay en este mundo. Entonces la culpa no es de Dios, la culpa es del mismo hombre, por causa de su pecado, por causa de no cumplir la ley de Dios. Pero por el otro lado está la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios es la que impide que muchas veces las personas reciban lo que merecen. ¿No te has preguntado tú muchas veces, pero fulano de tal hace lo malo y tal, y no le pasa nada? ¿No te has preguntado? Es la gracia de Dios trabajando allí. Es la gracia que hace que las personas no sufran las consecuencias de sus acciones. Pero hay momentos donde la gracia ya no puede resistir tanta maldad. Y es en ese momento donde el enemigo tiene toda la libertad, donde el enemigo comienza a trabajar. Por otro lado, hablando de cristianos, hay muchos cristianos que muchas veces brincan, juegan con la gracia de Dios y siguen pecando porque dicen, bueno, estamos en el tiempo de la gracia y Dios perdona. Y eso es brincar, eso es jugar con la gracia de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Hebreos que los que hacen eso están pisoteando la sangre de Jesús. Los que hacen eso están menospreciando el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Entonces, para esas personas, Romanos capítulo 1, el verso 24. Esas personas que juegan, que brincan con la gracia de Dios, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y tal vez ahí encontramos una palabra difícil, tanto en español como en portugués. Concupiscencia. Bueno, concupiscencia, un término simple, es una depravación mental. Dios los entregó allí a la inmundicia por causa de su depravación mental, dice este versículo. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, fíjate, tenemos que tener en claro cómo es el cuadro de autoridad que Dios ha establecido. Hay un organigrama, se podría decir, así como en una empresa está ahí el jefe, los gerentes, lo que siguen. Pues Dios también tiene un organigrama. Quiero mostrarles ahí una foto. Entonces, el organigrama de autoridad, por encima de todo está Dios. Por encima de todo está Dios. Después de eso está la Biblia, está la palabra de Dios. Y aunque las autoridades no conozcan a Dios,
tienen que estar sujetos a los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios es la que rige el universo, es la que rige todo el sistema que Dios ha creado. Entonces, la Biblia dice allí que nosotros, hijos, filhos, estamos sujetos a los papás. La esposa está sujeta al esposo. Los empleados sujetos a los jefes, a sus ovejas, a sus pastores. Los ciudadanos a sus gobiernos. Y vamos a ver cada uno de ellos con versículos. Primeramente dice que los filhos, los hijos, están sujetos a los papás. Efesios capítulo 6, versículo 1, un verso muy conocido, lo hemos leído muchas veces. Efesios 6, 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. A los hijos nos está mandando que podamos obedecer a nuestros padres. Colosenses capítulo 3, verso 20. Colosenses 3, 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Agrada al Señor. Tenemos que obedecer a nuestros padres. Esa es la línea de autoridad que Dios ha colocado. Por el otro lado estamos los esposos, los maridos. Colosenses 3, verso 18, dice lo siguiente. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Dios manda a las mujeres que estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. En relación a nuestros jefes, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18. Dice, criados, vos servos. Si lo trasladamos al lenguaje de hoy o a los tiempos de hoy, podríamos decir empleados. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Trasladándolo al tiempo de hoy, a nuestros jefes. Entonces, empleados, estén sujetos, déjame el versículo, estén sujetos con todo respeto a vuestros jefes, no solamente a los buenos y afables, sino también a ese que tienes tú de jefe, a esos difíciles. A ellos también dice que tenemos que estar sujetos. Ahora, la Biblia también nos habla de los pastores. La Biblia nos habla de los líderes espirituales. Hebreos capítulo 13, un libro anterior, Hebreos 13, verso 17. Dice, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aquí la Biblia nos está diciendo que tenemos que estar sujetos a nuestros pastores. La misión de los pastores, la misión de los líderes espirituales tiene que ver con tu salvación. Y dice que nosotros tenemos que rendirles cuentas a Dios. Y que lo podamos hacer con alegría, no gimiendo, no quejando, no diciendo, ay, que esta oveja ya no aguanta. No, que realmente podamos darle cuenta a Dios con alegría. Qué linda oveja que tengo allí. Mira estas hermanas lindas, Marlí, la hermana Sueli, cada una. No digo los hombres, no, también son lindos. Pero que podamos hacerlo de esa manera. Es lo que la Biblia nos enseña. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versos 12 y 13, déjenme leerlo en otra traducción, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Ese es el llamado para las ovejas, de que podamos honrar a aquellos que nos están liderando. Y ahora viene tal vez lo más difícil, nuestros gobernantes. Primera de Pedro, capítulo 2,
Primera de Pedro 2, versos 13 y la primera parte del 14, necesitamos leerlo completo. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, a toda autoridad. Tenemos que estar sujetos. Nos enseña la palabra de Dios. Vamos una vez más a Romanos, capítulo 13, que nos hablaba que teníamos que estar sujetos a las autoridades. Pues vamos a leer el verso 2. Romanos 13, verso 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los que resisten a la autoridad, los que se rebelan contra la autoridad. Yo ya he visto y he escuchado, tal vez ahora no estamos en nuestros países. Muchas veces nos quejamos ahí de las autoridades, pero viviendo aquí en este país, muchas veces nos quejamos de las autoridades y nos rebelamos contra las autoridades. Pero ¿por qué voy a pagar tantos impuestos? Que se han creído, que ¿por qué tan? Y nos rebelamos. ¿Será de que tal vez nos estamos rebelando nosotros contra las autoridades establecidas por Dios? Más aún, como dice ahí este versículo, ¿será de que algunos cristianos están siendo castigados por Dios por rebelarse por la autoridad que Dios ha colocado? Y esto me lleva a que podamos estudiar un poquito la palabra rebeldía. La palabra rebeldía hoy está tan de moda. Cuando los jóvenes llegan a la adolescencia, los padres comienzan a decir, pastor, que están rebeldes mis hijos. Pero a veces solamente vemos en nuestros hijos y no nos damos cuenta que nosotros también, muchas veces como adultos, podemos caer en la rebeldía. En cuanto tú me digas, pastor, no, yo no soy rebelde. Porque inmediatamente siempre sacamos allí una excusa. Pero fíjate, según la Biblia, rebeldía es no creer que Dios tiene el poder para que sus planes se realicen aún a través de autoridades que no conocen a Dios. Rebeldía es no creer que los planes de Dios se lleguen a concretizar aún a través de autoridades a las cuales Dios ha delegado, personas a las cuales Dios les ha dado autoridad. Eso es rebeldía. Por eso algunos comienzan allí a manipular, comienzan a juzgar, a criticar. Porque, fíjate, en el momento en el cual yo entiendo que si hay un presidente, que si hay aquí en este país un primer ministro, si hay un jefe, si hay un líder espiritual, cuando yo entiendo de que Dios está por encima de ellos, conozcan o no conozcan a Dios, no voy a estar en rebeldía. Pero cuando yo comienzo a dudar, a no creer de que por causa de que esa persona no conoce a Dios, está haciendo las cosas incorrectas. Y que por causa de eso, lo que Dios ha preparado, la bendición de Dios para mi vida, mi familia o mi país, no va a llegar. Eso se llama rebeldía. Rebeldía también es no respetar la línea de autoridad. Por eso es tan importante que nosotros podamos conocer, y especialmente aquí en Japón, la línea de autoridad del lugar donde trabajas. A veces no entendemos bien el japonés y tenemos ahí el sasho, el kasho y tanto yo y no sabes quién es a quién tienes que darle cuentas. Es importante que nosotros realmente también podamos conocer el organigrama de autoridad que hay en el lugar donde nosotros trabajamos. El organigrama de autoridad del gobierno, aún de la iglesia. Conocemos, tal vez conocen quién es el pastor, pero conocemos quiénes son los diáconos, conocemos quiénes son los obreros, conocemos cuál es el organigrama de autoridad de la iglesia. Porque fíjate, hay algo que
que nos gusta mucho a nosotros como latinos. Y es saltar, pular autoridad. No, yo porque voy a conversar con el líder, si me puedo ir directamente a conversar con el pastor. ¿No es verdad? ¿No es que hemos colocado un líder en cada reunión casera? Es tu líder aquel que vela por ti. Es tu líder aquel que ora por ti. Es tu líder aquel que se sacrifica. Pero a veces decimos, no, ¿para qué voy a conversar con él? Me voy directamente con el pastor. Y a veces pulamos, saltamos allí esa línea de autoridad. O peor todavía, dicen, yo no necesito hablar con el pastor. ¿Para qué? Si yo tengo línea directa con Dios. O tal vez dicen, bueno, yo no me congrego. ¿Para qué me voy a ir a la iglesia? Yo oigo la voz directamente de Dios allí donde me encuentre. No necesito ir a una iglesia. Yo podría decir que, aunque sí es verdad, de que todos nosotros podemos oír la voz de Dios, porque la Biblia dice que las ovejas escuchan su voz, ¿verdad? Entonces, cada cristiano debería escuchar, debería estar en las condiciones de poder escuchar la voz del Señor. Y yo lo creo y yo enseño de que cuando Dios tiene algo específico para una persona, Dios va a hablarle directamente a la persona. No es de que Dios a través de un mensaje va, no. Si Dios tiene algo específico para ti, Dios te va a hablar específicamente a ti. Lo que Dios tiene para toda la congregación, Dios lo hablará en forma general para toda la iglesia a través de un mensajero. Pero cuando es algo directo, Dios no necesita intermediarios. Por eso de que no me gusta mucho cuando hay gente que le gusta ir donde el profeta. Porque se levantan ahora muchos profetas por allí. Y la gente va y dice, ay, quiero que me digas qué me va a pasar. Hermanos, eso no es de Dios, no es bíblico. Un profeta solamente va a confirmar lo que Dios te habló en el secreto. Lo que Dios te habló allí en tu cuarto a solas. El profeta te lo va a confirmar simplemente. Pero muchas veces, muchos juegan al profeta como, ¿sabes yo qué le llamo? El horóscopo cristiano. Es eso. Quiero saber mi futuro. No, las cosas no funcionan así. Sin embargo, muchas de las cosas que Dios nos dice que hagamos como iglesia, Dios lo va a hacer a través de la autoridad delegada, a través del pastor, a través de los líderes espirituales que Dios ha levantado. Y una vez más, déjame ilustrarlo ahora con el apóstol Pablo. O apóstol Pablo, conocemos la historia, tal vez, creo. Él tuvo un encuentro con Dios. Él era perseguidor de los cristianos. Los perseguía, los mataba, los llevaba allí al Coliseo para que sean comidos por los leones. Pero dice que cuando él estaba yendo camino a Damasco, tuvo un encuentro con Dios. Él vio la gloria de Dios. Él oyó la voz de Dios. Fue un encuentro tremendo el que tuvo allí Saulo, porque aún no le habían cambiado el nombre. Pero ¿sabes lo que Dios le dice a Saulo al final de ese encuentro? Hechos 9:6, Atos 9:6, ¿no está en el proyector? Hechos 9:6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si lo cambiamos a los tiempos de hoy, a las palabras de hoy, podríamos traducirlo, anda a una iglesia y busca allí la guía de un líder espiritual. Busca allí la guía del pastor. Ahora, aquí en el caso del apóstol Pablo, lee después todo el capítulo 9, los siguientes.
La persona que Dios lo había designado para que esperase allí a Pablo, a Saulo, era Ananías. ¿Y qué le dice a Ananías? Ananías le dice, muy bien, Saulo, ahora tú ya has creído en Dios, has creído en Jesús. Lo siguiente es que tú tienes que bautizarte en agua. Y no solamente eso, bautizado en el Espíritu Santo. Y hoy estamos conmemorando allí el día del Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo sobre la iglesia, cuando revistió de poder. Y es lo que todos nosotros necesitamos, no solamente un día específico cuando recordamos el día de Pentecostés como hoy, sino todos los días. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces Ananías le dice allí a Saulo, necesitas bautizarte no solamente en agua, sino que también en el Espíritu Santo. Tienes que ser discipulado. Pablo, tenemos que trabajar con tu carácter, porque tu carácter era de que iba y perseguir a los cristianos y matarlos. Tenemos que trabajar allí con tu carácter. Mira, el apóstol Pablo estuvo estudiando, estuvo preparándose muchos años. Muchos creen que ya en el capítulo siguiente ya está Pablo predicando. No fue así. Fue un proceso. Saulo tuvo que prepararse, tuvo que estudiar, tuvo que estar debajo de la autoridad que Dios había establecido para él. Pasaron varios años. ¿Por qué no fue a predicar ya directamente si era el gran apóstol que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo? Porque hay autoridades delegadas. Hay autoridades establecidas por el Señor. Y Dios le dijo claramente, ve a ese lugar donde Ananías y se te dirá lo que debes hacer. Los propósitos de la iglesia se enseñan en la iglesia. Y el primer propósito que la iglesia tiene que aprender es adorar. Y nosotros procuramos que el tiempo de louvor, el tiempo de alabanzas, pueda ser un tiempo agradable. Un tiempo donde nosotros podamos disfrutar, adorar a Dios. Y yo sé de que hay gente que le gusta diversos ritmos. Pero yo te digo, si tú quieres adorar a Dios a ritmo de salsa, los que hablan español, si tú quieres adorar a Dios a ritmo de samba, los que hablan portugués, vayan a otra iglesia. Pero Dios nos ha dado la manera que nosotros adoramos aquí, de esa manera podamos adorar a Dios. Estamos abiertos a todo. No estoy diciendo que sea malo o sea bueno uno u otro, pero la manera que nosotros adoramos es la manera como Dios nos ha guiado para poder adorar al Señor. Uno de los propósitos de la iglesia entonces es poder adorar a Dios. Lo segundo, el propósito de Dios para con su iglesia es de que podamos echar raíces, a profundizar raíces en la iglesia. Dios no quiere cristianos de un lado a otro, cristianos que van de iglesia en iglesia. Dios quiere gente plantada en una iglesia para que los pueda usar. ¿Cómo Dios va a usar a una persona que un domingo está en una iglesia, el otro domingo está en otra iglesia, el siguiente mes está en otra iglesia y son turistas cristianos? No, Dios quiere, el propósito de Dios es que podamos estar plantados en su iglesia. El tercer propósito es de que nosotros podamos ser discipulados para poder llegar a ser como Jesús. Y ahí tenemos las reuniones caseras. Es allí donde se te discipula, es allí donde tú aprendes la doctrina, es allí donde tú aprendes principios para que tu vida espiritual pueda crecer. Lo cuarto es poder servir a Dios.
Dios no te quiere allí sentado, porque allí sentado solamente estás calentando el asiento. Y te va a extrañar, va a tener saudade de tu hasta la próxima semana. No, Dios te quiere trabajando. Dios te quiere sirviendo. Dios quiere cristianos que podamos servir al Señor y no solamente que nos pasemos el día, la tarde sentados. Y quinto, el propósito de Dios para su iglesia es que nosotros podamos predicar el Evangelio. Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿No es el mandato de Dios para con su iglesia? Entonces, todo esto, mis queridos hermanos, se enseña ¿dónde? En la iglesia. Se enseña en la iglesia. En el libro de Números, en el capítulo 16, ahora vamos a abrirlo, espérense un momento. En número 16 vamos a encontrar nosotros a un hombre que se llamaba Coré. Este hombre Coré era un hombre de mucha influencia. Tenía tal influencia sobre otros que dice la Biblia que llegó a contaminar con sus pensamientos, con su palabra, con su forma de falar, de hablar, a 250 miembros importantes de la asamblea. Y se unieron ellos, estos 250, juntamente allí con Coré, para discutir con Moisés y con su hermano Aarón. Fíjate lo que les dijeron, Números 16, novelio en el Antiguo Testamento, Números 16, el versículo 3. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, la versión transformadora. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Esto le dice Coré y los 250 allí a Moisés y a su hermano Aarón. ¿Qué es lo que querían? Ellos querían tener el lugar de Moisés. Querían ocupar allí la lideranza sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué hace Dios? Dios toma partido por Moisés. Dios se pone al lado de Moisés. ¿Por qué? Porque es la autoridad establecida por Dios. Pero recuerden cómo era Moisés. La Biblia dice que Moisés era manso, era boncinho. Y lo que hace Dios, después de ponerse a su lado, Dios le dice: apártate de esa gente. Porque Moisés era tan manso, tan humilde, tan bon, que él quería continuar allí con Coré y con esos 250 que se habían levantado, sublevado contra Moisés. Entonces Dios le dice: apártate. Y si tú sigues leyendo la Biblia, tú te vas a dar cuenta que lo que Dios había preparado era de que la tierra se iba a tragar a Coré y a su familia completa por esa sublevación contra Moisés. Si Moisés no se aparta, Moisés se iba a lo profundo de la tierra juntamente allí con Coré por ser tan manso. Pero Dios le dice: apártate de ellos porque la tierra se los va a tragar. Y luego, ¿qué hizo Dios con esos 250 a los cuales Coré contaminó? Pues dice la Biblia que cayó fuego del cielo y destruyó a esos 250 que eran levitas. 250 levitas ministraban a Dios, pero se dejaron influenciar y fueron contaminados. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Nosotros podemos aprender que aunque hayan personas que escuchen la voz de Dios, pero que desechan, que no se colocan bajo la autoridad que Dios ha establecido, eso va a traer consecuencias.
consecuencias por su rebelión. Rebelión también es quejarnos. Hay gente que se la pasa allí siempre quejándose. Y sabes, la queja está tan arraigada en nosotros que ya ni nos damos cuenta. Conversamos y nuestra conversa es solamente quejarnos. ¿Sabías tú que siempre que nosotros nos quejamos de una autoridad, nos estamos quejando en contra de Dios? Porque dice la Biblia que fue Dios quien estableció, quien colocó a esa autoridad. Cada vez que tú te quejas y que tú dices, ese jefe que tengo allí. Cada vez que tú te quejas dices, es que mi papá o mi mamá, o es que el gobierno, es que estos políticos. Cada vez que tú te estás quejando de la autoridad que está por encima tuyo, te estás quejando contra Dios. O cuando nos quejamos, es que esta iglesia, que cuando la iglesia va a salir allí de sus cuatro paredes para evangelizar, para ir a los hospitales, para ir a las cárceles. Hay gente que muchas veces se levanta. Pues yo quiero decirte, no juzgues sin saber. Una cosa es que yo me pare aquí y no esté presumiendo de las cosas que nosotros hacemos, no quiere decir que no lo hacemos. No quiere decir de que no vamos a las cárceles, no quiere decir que no vamos a los hospitales, no quiere decir de que no hacemos obra social. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que cuando nosotros hacemos obra social, o sea, ayudar al prójimo, aunque no sea cristiano, lo que hace tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda. Porque dice la Biblia que hay una recompensa. Cuando la mano izquierda sabe lo que está haciendo la derecha, perdemos la recompensa. Entonces, cuando te quejas, cuando nos quejamos, nos estamos quejando en contra de Dios. Entonces, ¿rebeldía qué es? Rebeldía es criticar, rebeldía es juzgar, rebeldía es hablar mal, es dar nuestra propia opinión por encima de lo que ya ha sido establecido. Aún lo que muchas veces escribimos en contra de las autoridades allí en las redes sociales. Y todo eso queda allí registrado. Pero ¿sabes cómo se llama eso? Se llama rebeldía. Rebeldía. Porque nos estamos quejando directamente contra Dios, porque Dios colocó a esas autoridades, nos gusten o no nos gusten, hayamos votado por ellas o no hayamos votado por ellas, sean cristianas o no sean cristianas, Dios las colocó. Y nosotros tenemos que creer que por encima de ellos está Dios, y Dios tiene un plan que se va a cumplir usando aún aquellas autoridades que no hacen lo correcto. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar cómo Dios trabaja? Rebeldía es señalar, apuntar con el dedo las fallas, las faltas de otras personas. Me da pena, ¿sabes por qué? Porque muchas veces en el mundo cristiano a mucha gente le gustan las noticias amarillas. ¿Qué son las noticias amarillas? Son esas fofocas del mundo cristiano. Donde por allí, ¿sabes lo que le pasó a ese siervo? ¿Sabes lo que le pasó al pastor de la iglesia tal? Hermanos, no debemos juzgar. No debemos criticar, por el contrario.
debemos orar. La Biblia dice que tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Y si sabemos que alguien cayó, si sabemos que alguien está mal, pues tenemos que orar, tenemos que apoyarle en oración. Mira, en la Biblia encontramos algo similar. Yo quiero que todo lo que estoy hablando lo podamos entender con ejemplos bíblicos. Algo similar pasó con el hijo Eufilio de Noé. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice de que en cierto día, en cierto momento, Noé se emborrachó, ficó bébado. Algo que no debería hacer, no estaba bien. Él no debería haberlo hecho. Y en medio de su embriaguez, Noé dice que se tiró las ropas y se quedó desnudo. Y cuando alguien está sin ropa, se ve feo. ¿Sí? Y dice la Biblia que su hijo lo vio. El tercer hijo de Noé lo vio a él, a su padre, sin ropas, desnudo, a su nudez. ¿Y qué hizo? Llamó a sus otros hermanos para mostrarles, mira papá cómo está. Pero sus otros hijos, dice la Biblia, que ellos caminaron de espaldas, de costas, y con una manta cubrieron la desnudez de su padre, que estaba bébado, que estaba borracho. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia de esto es que los dos hermanos mayores, que no sacaron a la luz, que no mostraron, que no se burlaron, no tiraron sajo de la humillación allí de su padre, la vergüenza de su papá. Al primero de ellos se llamaba, dice la Biblia, Sem. Sem llegó a ser el papá de todos los judíos. Y ustedes saben que los judíos son prósperos. No hay judío pobre. El segundo hijo se llamaba Jafet. Y Jafet es conocido como el padre de todos los europeos. Y las naciones europeas todas también son prósperas. Dentro de las naciones de Europa no hay una nación del tercer mundo como somos nuestros países de Latinoamérica. Pero al tercer hijo, que se llamaba Cam, aquel que se burló, tiró sajo allí de su papá, Cam es el padre de las naciones pobres del mundo. Noé maldijo al tercer hijo de Cam. No vamos a entrar allí por qué no a Cam, sino al hijo, nos llevaría a otro mensaje. Pero Cam es conocido como el padre de todas las naciones pobres. Entonces, ¿qué es lo que les estoy queriendo mostrar? Hay consecuencias por nuestra rebeldía. Los hermanos de Moisés, María y Aarón, en portugués Miriam, en otras versiones en la Biblia en español también es Miriam. Miriam y Aarón, o María, como ustedes quieran llamarlos, ellos mezclaron los asuntos familiares con la obra de Dios. ¿Qué es lo que sus hermanos hicieron? Los hermanos de Moisés lo criticaron a Moisés porque se había casado con una moreniña. No era blanca, no, era una morena. Y por eso sus hermanos lo criticaron y ellos aprovecharon eso para exigir reconocimiento. ¿Cuándo nos vas a usar a nosotros? Comenzaron a reclamarle a Moisés. Como a veces la gente dice, llevo aquí años sentado en la iglesia y nadie me usa. Era lo mismo que le estaban diciendo allí sus hermanos. Fíjate el libro de Números, capítulo 12. Números 12, el versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y es cierto, Dios los había utilizado a ellos, a sus hermanos, a Miriam o María y a Aarón, para poder también profetizar.
Pero ¿qué pasaba? Ellos no entendieron que Moisés tenía una posición privilegiada por Dios. Dios había colocado a Moisés como el líder en el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran ellos? Ellos simplemente eran subalternos. Ellos simplemente estaban por debajo de Moisés. Si ellos no eran los hermanos de Moisés, nadie los conocía. Ellos eran conocidos por causa de que Moisés era el líder. Pero muchas veces ese es el problema con la familiaridad, con una persona que está en lugar de autoridad. ¿No han visto ustedes muchas veces esos casos allí en Japón, en Brasil, en Perú, donde sea, en Paraguay? No sabes quién soy yo, no sabes quién es mi papá, no sabes quién es mi tío, no sabes. Y por causa de la familiaridad queremos abusar. La gente quiere abusar de eso. Pero una vez más, Romanos 13, versículo 2, ¿qué dice? Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. ¿Y cuál es esa condenación? ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues miren, ya les mostré las consecuencias que pasó Coré, ya les mostré las consecuencias de Cam, pero también la Biblia nos habla de otro hombre, Absalón. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Absalón? ¿Quién era Absalón primeramente? Pues era el hijo de David, del rey David. Este Absalón, dice la Biblia, que se rebeló contra su papá. Él estuvo al frente del palacio 4 años. Y cada vez que venía una persona a poder buscar justicia delante de un juez, para que el juez pudiese dictaminar y tomar la sentencia allí necesaria, dice de que este Absalón estaba allí y con su palabrería, parecía político, enredaba allí a la persona y decía: mira, yo te doy la razón, tú estás en lo correcto, pero lamentablemente el juez, los que están allí en autoridad, son malas personas, el gobierno es tan malo. Y comenzó a murmurar, como muchas veces los cristianos hacen de las autoridades. Mira, personalmente hay muchas cosas que yo no comparto que las autoridades hacen, pero yo oro por ellos, yo intercedo por ellos. No es mi función criticarlos, no es mi función despreciarlos, porque yo entiendo que son autoridades colocadas por Dios. Y nuestro deber es poder orar, poder interceder por ellos. Pero regresemos ahí a Absalón. Dice la Biblia que él comenzó a hablar mal. Y poco a poco, dice la Biblia, se comenzó él a ganar el corazón de la gente, porque él se ponía del lado de la gente, le decía: no, tú estás bien, tú tienes razón, los que están aquí en el gobierno son gente mala. Y por eso el pueblo dice que lo nombró rey. Pero yo quiero que tú puedas entender esto. Si tú llegas a una posición de autoridad, sea en tu trabajo o donde sea, eso no te garantiza de que te vas a quedar allí. Porque muchas veces Dios, si estamos en una posición de autoridad y si no hacemos las cosas correctas, nos puede bajar de ese lugar. Absalón, que fue nombrado rey, pero que se había rebelado contra su padre, que hablaba mal allí del gobierno. Dice la Biblia que el ejército de David fue detrás de Absalón a perseguirlo. Y Absalón salió huyendo. Dice que salió corriendo en una mula. Pero el cabello, el pelo de Absalón era tan largo que cuando iba corriendo, dice que se enredó allí en un árbol y él quedó colgado, pindurado, y la mula se fue de frente. Y al quedarse ahí el pindurado, colgado por causa del cabello en el árbol, vinieron y murió Absalón. Consecuencias por la rebeldía. Consecuencias por la rebeldía.
Les hablaba hace unos instantes de los hermanos de Moisés. Pues Miriam, o María en algunas versiones en español, dice la Biblia que le dio lepra. Ustedes saben cómo era la lepra. Y si no es por causa de la intercesión de Moisés a Dios por la enfermedad de su hermana, pues la hermana de Moisés hubiese vivido con lepra todo el resto de su vida. Pero termino aquí el mensaje y quiero terminarlo con el punto inicial con el que comencé. Les pregunto una vez más, mis queridos hermanos, ¿estamos dispuestos a creer que toda autoridad que Dios ha colocado sobre nosotros, llámese papás, llámese esposo, llámese jefe, llámese pastor, llámese gobierno, son autoridades colocadas por el Señor y que Dios está en el control de ellos, aunque no nos parezca? Una vez más, Proverbios 21:1. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Dios quiere. Dios guía el corazón de las autoridades. Entonces, yo tengo que colocar mi fe en el poder de Dios, de tal manera que crea de que Dios va a intervenir en el corazón de esa persona. Una vez más te hago recordar lo que Jesús le dijo allí a Pilatos. Jesús le dijo allí: no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de arriba. Si no te hubiese sido dado de arriba. Entonces, ¿estamos dispuestos a creer de que papá o nuestro esposo o nuestro jefe o nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros gobernantes, aunque no estén haciendo lo correcto, están siendo controlados por Dios para guiarlos a que se cumpla el plan que Dios tiene para nuestras vidas? Que lo podamos creer, porque si no lo creemos, podríamos estar en rebeldía. Que nosotros podamos creer, o mujeres puedan creer eso con respecto a sus maridos, por más tercos, teimosos, por más malos, por más cabezas duras que sean. Tu vida está en las manos de Dios y el plan de Dios se va a cumplir a pesar de la persona que está a tu lado. El deber de ustedes como esposas es de poder orar, de poder interceder para que el plan perfecto de Dios realmente se pueda cumplir. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que creer. La Biblia dice que para aquel que cree, todo le es posible. Y eso lo podemos decir igualmente en relación a nuestro jefe, a nuestra empresa. Lo podemos decir en relación a nuestra iglesia. Estamos dispuestos a creer de que nuestros pastores, nuestros líderes están en las manos de Dios y que ellos no van a hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Y lo mismo con las autoridades, sea del país aquí donde nosotros estamos viviendo, de Japón, o de las autoridades en nuestros países de origen, que podamos creer que esas autoridades, aunque no conozcan a Dios, aunque no tengan temor de Dios, Dios los colocó y el plan de Dios se va a cumplir para que tu vida pueda ser bendecida. Yo te invito a que te puedas poner de pie. Vamos a orar. Vamos a exaltar el nombre de Dios, porque no hay otro como nuestro Dios. Cuánto nos gustaría vivir en el país de las maravillas, donde todos sean buenos creyentes, donde todos los líderes sean cristianos, donde no haya maldad.
vamos a tener que esperar llegar al cielo. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, aunque veamos que las cosas no funcionan como quisiéramos verla, tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos enseña. Todo aquel que Dios colocó en autoridad es porque Dios lo quiso y que Dios tiene un propósito. Y nada, ni nadie, nada, ni ninguém va a ir en contra de lo que Dios ya ha establecido. Féchate tus ojos y cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y reconocemos en esta tarde, Señor, que tú estás por encima de todo. Tú estás por encima de reinos. Tú estás por encima de gobiernos. Tú estás por encima de naciones. Tú estás por encima de gobernantes, oh Señor. Señor, tú estás por encima de mi papá. Tú estás por encima de mi abuelo, de mi abuelo. Tú estás por encima, Señor, oh Dios, de mi esposo. Por encima de ese jefe, Señor, que muchas veces abusa de nosotros. Tú estás por encima, Señor, de los gobernantes de este país, del primer ministro, de sus ministros, de los senadores, los diputados. Tú estás por encima, Señor, de los gobernantes en nuestros países de origen. Y aunque muchas veces, Señor, vemos que las cosas no marchan, no van como deberían ir, y nos preguntamos, ¿por qué, Dios? Danos la paz, la tranquilidad, la fe para poder creer, Señor, que cada una de esas autoridades, como dice la Biblia, han sido colocadas, han sido establecidas por ti, Señor. Y aunque, Señor, yo no conozco, no entiendo tus caminos, yo sé, Señor, que tus caminos son mejores que los míos. Y aunque en un principio, Señor, tal vez yo no entendía por qué Faraón endureció su corazón para no dejar ir al pueblo de Israel, entendimos, Señor, que detrás de eso había un plan tuyo para que Israel pudiese salir con toda la riqueza de Egipto. Y por eso, Señor, creemos que aunque muchas veces tengamos que sufrir por causa, Señor, de esas autoridades que están por encima de nosotros, que podamos comprender, Señor, que hay un plan supremo de parte tuya, Señor, detrás de todo eso, queriendo traer bendición, prosperidad, lo mejor de lo mejor para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Señor, queremos declarar que los planes tuyos nunca van a ser frustrados, porque como ya hemos cantado, Señor, nuestro Dios es poderoso. Para nuestro Dios no hay nada imposible, porque podemos declarar, Señor, de que mi Dios es grande. Podemos declarar, Señor, de que mi Dios es fuerte, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo levante del enemigo. Qué bueno es saber, Señor, que nadie le hace frente a nuestro Dios, porque, oh Señor, no hay nadie como tú. Ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos a creer con todo nuestro corazón que tú tienes lo mejor preparado para nosotros. No importa si las autoridades que están sobre nosotros no creen en ti, no tienen temor de ti. Señor, tú estás por encima de todo, y lo mejor de lo mejor está por llegar.
a la vida de cada uno de nosotros. Lo creemos, Señor. Lo declaramos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Milagros y amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. ¿Podemos creer? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Oh, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Oh. Solo tú, mi Dios. Si lo crees, dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. No hay nadie como nuestro Dios. Todo lo que Dios ha preparado y ha establecido para tu vida se va a cumplir. No hay nadie que se oponga a lo que Dios ya ha declarado. Amén. Dale una vez más un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Amén.